Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están el día de hoy? Estaremos tocando un tema bastante interesante, un tema que de verdad ha dado mucho que hablar en las redes sociales, sobre todo en Twitter en las últimas horas, sobre las categorías inferiores del fútbol salvadoreño, unas declaraciones que de verdad son terribles por parte del presidente de la primera división de fútbol de El Salvador. Esto y más estaremos compartiendo en este video, pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis, me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. Y bueno mi gente, para ponerlo rápidamente en contexto de qué es lo que ha pasado en las últimas horas, en los últimos días relacionado al tema de categorías inferiores del fútbol salvadoreño, quería recordarles que desde el año pasado se volvió a jugar el torneo categoría sub-17 entre equipos de la primera división del Salvador, pero los recursos los estaba poniendo la Federación Salvadoreña de Fútbol para que este torneo se llevara a cabo, pero desde el año pasado ya los equipos de la primera división del Salvador sabían que se tenían que hacer cargo para estas fechas de este torneo, acordaron en su momento que iba a ser así y que también se iba a agregar para este torneo la categoría sub-15 para los equipos de la primera división y ellos tenían que hacerse cargo de todos estos gastos. Al final en su momento dijeron que sí y ahora que llegamos a la fecha donde los equipos de la primera división deben hacerse cargo de todo esto, ponen en la mesa que quieren que la Federación Salvadoreña de Fútbol siga haciéndose cargo de esto y que si no, lo más fácil es que los equipos se inscriban a las ADFAs y ellos lavarse las manos prácticamente. Bien, la Federación les respondió el 26 de junio de 2024 en un comunicado que publicaron a través de las redes sociales de la FESFUT que la categoría sub-17 y sub-15 debe mantenerse en la primera división, tal y como estaba establecido en las bases de competencia. Ahora bien, esta semana el presidente de la primera división salió a dar unas declaraciones bastante lamentables hablando sobre este tema de categorías inferiores y también vamos a escuchar cómo miente acerca de un tema donde ni siquiera tiene el conocimiento del tema y también cómo le responde el entrenador de la selección juvenil. Así es que primero escuchamos a Samuel Gálvez, presidente de la primera división de El Salvador. Y segundo, tenemos dos situaciones un poco difíciles ahí que discutir. Primero tenemos lo que es la sub-17, que es un torneo que se llevó en el campeonato anterior o en la temporada anterior, lo cual pues parte de ello pues la federación patrocinaba lo que era el transporte y los árbitros, ¿verdad? Nosotros habíamos tomado un acuerdo como en Junta de Presidentes, que fue hace 2 semanas, donde dijimos que el torneo se podía llevar, pero en las mismas condiciones. De no ser así, que se haya inscrito las ADFA, ¿verdad? Pero posteriormente nos enviamos la nota donde ellos dicen de que no, que se tiene que llevar normal como se había llevado, bueno, antes de la pandemia. Están hablando que quieren llevar categorías, que llevemos la sub-15, la sub-17, y si ustedes preguntan cuántos, la sub-20, si ustedes preguntan cuántos jugadores hay de esas categorías en la selección de nosotros, pregunten cuántos hay, todos son de afuera, señores. Eso es lo que tienen que saber la prensa. Pregúntense por qué, pues. Entonces, ¿cómo me están exigiendo a la primera división llevar todas esas categorías si no lo estamos ocupando, pues? Entonces, ¿qué pasa? Vean, quiero ser claro con ustedes. Vean. Y bueno mi gente, ahí tenían ustedes dos fragmentos de las declaraciones del coronel Gálvez hablando acerca de las inferiores del fútbol salvadoreño. Y en la primera parte escuchamos cómo ellos no se quieren hacer cargo de tener estos equipos ni desarrollar jugadores. Y su propuesta es o lo paga la federación y entonces sí pueden jugar representándonos a nosotros como equipos, o mejor no hagamos nada. Y en el otro fragmento, en lo personal es lo que más me molesta porque este tipo de declaraciones primero son las típicas declaraciones que generan la famosa división entre los de aquí y los de allá, porque él dice que en las selecciones juveniles de El Salvador solo se utilizan jugadores que están afuera, cuando en realidad no es así. Pueden ver ustedes ejemplos vivos de la selección sub-20 que va a tener este premundial, donde hay jugadores que militan en el fútbol salvadoreño y también que militan en el fútbol internacional. Eso es completamente falso, que en las categorías inferiores de la selección del Salvador solo se utilizan legionarios. Actualmente en la selección sub-20
Tenemos a Daniel Franco, Alejandro Cano, Néstor Somoza, Christopher Guardado, Walter Mengíbar, Steven Guerra, Nelson Díaz, Brian Amaya, Franklin Martínez, Wilber Díaz, David Montejo y muchos jugadores más que han estado en microciclos y campamentos con Juan Cortés, que hablando de la selección sub-20 de El Salvador le respondió al coronel Galvez en una publicación en Twitter desmintiendo sus declaraciones. Y Juan Cortés dijo lo siguiente: hemos hecho un scouting de más de 900 jugadores, entre jugadores en el extranjero, primera, segunda, tercera y reservas de la liga local. Y a día de hoy hemos trabajado con más porcentaje de jugadores de la liga local que extranjeros. Como se dice en el tweet, a día de hoy más del 65% juegan acá. Y continúa diciendo, se pueden añadir a este listado incluso más nombres de jugadores que están en el listado preliminar para CONCACAF. Y añadía a Alejandro Bonito, Kevin García, Melvin Urbina, David Funes, Chris Vanegas y varios más. Y recalca diciendo, es importante tener información antes de hablar ante la prensa. Ahora bien, ¿qué nos demuestra esto? Que a los presidentes de la primera división no les importan las categorías inferiores, ni siquiera saben que jugadores de sus equipos están con la selección sub-20 y sale el presidente a hablar y a mentir descaradamente ante la prensa con esos discursos divisores en lugar de hacerse cargo y de una vez por todas definir si pueden o no tener equipos en El Salvador, porque si no tienen el recurso necesario, entonces no se metan, le hacen daño al fútbol queriendo estar donde no tienen la capacidad de estar. Me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de este tema, cómo ven las declaraciones del coronel Galvez, donde no quieren hacerse cargo de las categorías inferiores y su excusa para no hacerse cargo es que ni siquiera los utilizan a estos jugadores en las selecciones del Salvador, cuando todos hemos visto que sí hay jugadores del fútbol salvadoreño en todas las selecciones juveniles. Así es que me gustaría saber en serio su opinión, estaré leyendo sus comentarios, invitarlos a que se suscriban al canal. Les recuerdo, se viene el premundial sub-20 de la CONCACAF, donde nuestra selección sub-20 estará jugándose un boleto al mundial de esta categoría en México. Actualmente nuestra selección se encuentra en Costa Rica para el segundo partido amistoso frente a la selección local, que por cierto venimos de un 2-2, y para cerrar este video les estaré dejando declaraciones de Juan Cortés post partido entre el empate de El Salvador y Costa Rica. Así es que nos vemos en un próximo video y escuchamos al entrenador de la sub-20. Bueno, partido bastante igualado, bastante competido. Una primera parte que se adelantan ellos en un centro lateral con un fallo de marca nuestro, pero bueno, supimos sobreponernos. Creo que tuvimos buenos momentos de ataque organizado y de transiciones. Conseguimos antes del descanso darle la vuelta con 2 goles de Francis Castillo en una transición y en una jugada elaborada que acaba en penalti. En la segunda parte mantuvimos la misma idea, intentar esos momentos de bloque medio y presión alta, ajustar algunos detalles, controlar los jugadores que metían entre líneas y los 2 contra 1 en banda. Y nos exigieron bastante en centros laterales, pero creo que supimos defenderlo bastante bien. En la segunda parte nos vimos incluso bastante mejor con balón, buenos momentos de posesiones, ataques, llegadas. Pudimos hacer el tercer gol y acabamos metiendo algunas modificaciones por cansancio, y en un centro lateral, en esa segunda pelota que cae en la frontal y ellos la mandan dentro, empatan a falta de 5 o 6 minutos. Y luego a partir de ahí pues no hubo muchas más ocasiones y el partido terminó con empate. Conclusiones positivas, porque al final Costa Rica es un referente de la región, uno de los que va a estar luchando por el pase al premundial. Y bueno, venir aquí a su casa contra ellos a jugar en su zona de confort y nosotros intentar exponernos, pues nos sirve mucho. Así que este es el camino a seguir. El viernes tendremos otro amistoso. Estos 2 días vamos a aprovecharlos para seguir trabajando en nuestra idea, y luego la última semana que la enfocaremos también en varios partidos allí en El Salvador, y luego pues viajar al premundial a intentar
hacer el mejor papel posible y conseguir esa plaza.